Hola, hola. Hola. Déjame acomodar la cámara. Ok, Listo. Pues bueno, ok. María Rita, eh, me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista. Yo sé que es difícil encontrarte y sé que eres una persona muy ocupada, que tienes múltiples actividades. De igual manera, para el público, les comento, soy Psicomar Susano y pues estoy haciendo esta serie de directos aquí en mi asociación Psychological Home, ya que me parece una manera interesante de abordar la psicología con gente muy interesante, y por lo cual pues a mí se me hace como que eres una persona que por sus múltiples actividades como psicóloga ya nos platicarás, pero me parece que eres de las personas que creo yo que están muy preparadas y que tienen muchas actividades. Entonces ya para no quitarles el tiempo a las personas, pues me gustaría que nos apoyaras presentándote y diciéndome, pues, a qué te dedicas, qué haces, María Rita. Bien, pues qué gusto saludarles a todos. Omar, qué gusto vernos, aunque sea por este medio, que ahora, bueno, pues es el lujo que nos podemos dar por el momento. Esperemos pronto ya encontrarnos físicamente y pues me da mucho gusto cuando me haces la invitación. Dije, bueno, tendré que agendar porque me gusta compartir, me gusta que que las demás personas puedan pues recibir algún mensaje, algunas palabras de lo que uno está haciendo. Entonces, pues muchas gracias primeramente. Mi nombre es María Rita Mata Moncada, yo vivo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, originaria del municipio de Zacapo. Y bien, pues estudié 2 licenciaturas, licenciada en educación preescolar, soy educadora, y también soy psicóloga, la licenciatura en psicología, y de ahí, bueno, pues me fui a la maestría de psicoterapia familiar sistémica, la parte de la psicología forense, por ahí tengo una certificación, y ahora hace casi 2 años trabajo en Uno en Voluntad, es una asociación que se encarga de hacer procesos de acompañamiento de duelo por muerte, que ha sido un trabajo muy interesante, que ya durante la charla les platicaré de esa parte. Y bueno, me gusta la poesía y bueno, esto es para ir empezando y ya Omar me irá haciendo las preguntas. Sí, sí, claro, con todo gusto. De igual manera, María Rita, igual lo comparto con el público. Alguna vez me invitaste a no sé, es que no sé cómo llamarlo, pero fue creo que la primera vez que yo estuve en contacto un poco con la naturaleza, y fue esta como vivencia, digamos, como con otras personas en unas cabañas, en donde había como que un ritual, algo así. Realmente para mí fue fascinante. Y después, posteriormente, ya tuve la oportunidad de ir a meditación, y creo que sentí cosas muy similares, ¿no? O sea, toda esta energía que se sentía en el ambiente. Entonces, no sé si pudiéramos comenzar por ahí, platicarme un poquito de esas vivencias, cómo son, cómo... Yo me gustaría, Mayra, ahorita que nos dijeras para las personas que van comenzando o que nunca han vivido eso,
O, en su defecto, tú sabes que hoy en día está de moda mucho esta cuestión que si el ayahuasca, que si los psicodélicos. Entonces, yo de verdad que aquella vez no tuvimos que tomar nada y fue algo, una situación tan padre. Entonces, me gustaría que me pudieras compartir un poco, ¿no? De esta experiencia. Claro, me remonté a ese momento, fue una aventura muy interesante porque tuvimos ese contacto con la naturaleza, como tú bien decías. Y bueno, quiero comenzar que la parte espiritual, a lo largo de mi vida yo la había estado experimentando a partir desde una religión. Entonces había situaciones que no terminaban como de centrarme o de llenarme, por decirlo así, de aterrizarme en algunas situaciones que la iglesia no me podía dar cuenta de ello, de sensaciones que yo podía vivenciar al abrazar un árbol, por ejemplo, que fue parte de lo que hicimos en aquella ocasión. Y entonces en esta búsqueda empecé a trabajar la parte de encuentro de círculos de mujeres, donde, bueno, primero habría que sanarnos como nosotros como mujeres. Y en este sanar como mujeres, obviamente, como venimos se dice que nuestra madre tierra había que tener ese contacto con la naturaleza y era caminar descalzos y poder contactar con los olores, con eh, las sensaciones, las texturas que encontramos en la naturaleza. Y entonces surgió de ahí más o menos en el 2011, empieza el trabajo de María Rita en la parte espiritual, la cual se fue fortaleciendo poco a poco porque me permitió poder reencontrarme de una manera diferente. Que si bien la parte terapéutica me había ya ayudado en la parte emocional, la parte espiritual seguía estando como muy vaga y la fue fortaleciendo este trabajo. En este sentido fui caminando y estando con diferentes grupos hasta el momento de trabajar con la meditación. Una meditación de estilo espiritual, donde hay esta conexión con este ser supremo, universo, creador, como cada uno pueda llegarle, porque aquí no nos vamos a pelear con la parte de cómo le llamemos a ese ser superior. Entonces, cuando empieza a ver esta conexión, es como si María Rita necesitara esas experiencias como la que vivimos, y era de poder reflexionar y sentir, yo les llamo sentir con los ojos, sentir con la boca, sentir con los oídos. Era como una experiencia de abrir todos los sentidos sin necesitar efectivamente algún psicodélico o alguna bebida mágica que nos pudiera llevar a generar ese viaje, porque fue un viaje importante. En ese momento tan pequeño, el que conectamos, el que cada uno pudo visualizar y encontrar esos colores, esas formas, fue un momento que generó un encuentro contigo mismo en medio de esa naturaleza de donde estamos o de donde venimos, al final de cuentas, donde está nuestra esencia. Y entonces, estas experiencias de contacto de la naturaleza y a su vez de generar la meditación, poder entender que de repente puedo sentir alguna energía, es decir, siento como que esta persona o este espacio hay algo que no me agrada, pues mi cuerpo me está avisando, porque abrimos más los sentidos, abrimos más el estado de conciencia y entonces podemos percibir incluso más situaciones de peligro en las cuales nosotros podemos encontrar o darnos cuenta también cuando alguien, una persona, no puede ser muy saludable a nuestra vida, porque nuestra naturaleza es esta parte. Pero la vamos descubriendo cuando vamos fortaleciendo esa parte de la espiritualidad que ahora es fenomenal. Entonces, en esa experiencia y en otras, lo que logramos es esa conexión con el mundo, porque nosotros pertenecemos al mundo, somos parte de ese mundo, no el mundo nos pertenece. Entonces, cuando nos centramos en esa idea, es como vernos como una hormiguita en medio de esas maravillas y por lo tanto te va generando un sentido de cuidado de esa naturaleza,
de esa hormiguita, de esa plantita, ya no te vuelves como agresivo a querer violentar esa vida, ¿no? De ese animalito, de esa planta, te vas volviendo más sensible a la vida cuando hay esos encuentros. Pero van de la mano de la espiritualidad, que ahora creo, y bueno, hablo desde mi opinión, creo que nos abre más la conciencia y la requerimos en este momento. La sociedad está deshumanizada, esa es la palabra, estamos desmembrados, por decirlo así también, de una palabra más cruda, pero, y donde se han perdido parte de esto es la conexión contigo mismo a través de la naturaleza o a través de la meditación. Entonces, nos hemos perdido y nos hemos estancado en las cuestiones, incluso las cuestiones de resentimientos, las cuestiones de violencia, estamos instalados en lo que pasa en ese mundo exterior, que si bien a veces nos toca ser parte o somos víctima de ellos y nos toca enfrentar la situación, pero como también a veces nosotros contribuimos de una manera a veces consciente y a veces inconsciente. Entonces, esta experiencia, este tipo de experiencias nos permite poder ir viendo que todo ser vivo es importante en esta vida. Claro, María Rita, y comparto un poquito para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Este dichoso viaje que fue meramente energético, sin ninguna sustancia, ni siquiera alguna cuestión de humo, no hubo nada, ¿no? O sea, simplemente personas platicando, y es lo que se me parece tan mágico, y platicando, utilizando una técnica, pues por lo menos en psicología se utiliza, que es la fantasía guiada, pero por un experto, ¿no? Por alguien que estaba ahí, me parece, creo que tú la dirigiste, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y me gustaría platicarles que lo que se visualiza, que después tuve la fortuna de volverlo a experimentar en meditaciones ya aparte, independientemente, y lo que se experimenta son esta visualización de luces, luces de diferentes colores, cada quien la percibe a su manera, esta sensación de energía, de lo que está alrededor, la misma naturaleza dándonos, brindándonos energía, y ahí nos mencionabas aquella vez que cada quien se fuera a su rumbo. Alrededor éramos como 7 personas, que cada quien tomara el rumbo que le llamara, ¿no? Que eso que le dijera, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo vi una zona muy difícil de caminar, porque aparte yo llevaba chanclas, ¿no? Entonces me fui por el río, un río que estaba por ahí, y me andaba espinando todos los pies, pero allá me llamaba, o sea, yo no encontraba otro lugar, había una zona como desértica, estaba el bosque, pero a mí me llamaba el agua, ¿no? Entonces, esa sensación, aparte, el agua es muy tranquilizante. Yo me fui hacia allá, me costó mucho trabajo salirme después, porque te repito, cada que pisaba me espinaba, pero fue una cuestión muy agradable. O sea, aún con todo ese riesgo que sentí en ese momento, yo estaba vivenciando unas energías muy raras, muy extrañas, y créeme que salí como si estuviera dopado, pero les juro que no tomé nada, y a lo mejor Coca-Cola, ¿no? Me lo podrían argumentar por ahí, pero me supongo, ¿cómo podríamos explicarle a la gente qué tendría que estudiar la gente, cómo tendría que prepararse para poder vivenciar estas cosas, María Rita? Porque para mí fue, a lo mejor, te soy sincero, fue como mi tercera experiencia, pero no, o sea, de esta experiencia fue la primera, pero mi tercera experiencia energética, porque quiero mencionarte que alguna ocasión, de muy chico, y me pasó en 2 ocasiones, me tocó participar con una religión, con la religión cristiana, por invitación de un amigo. Y en esa ocasión también nos hicieron tomarnos, en esa ocasión nos tomamos de la mano, y me acuerdo mucho que hicieron, no recuerdo muy bien el ritual, si se hizo algo, pero también sentí una energía similar, ¿sí? A pesar de lo que haya pasado después, porque después me dijeron que había pasado como un exorcismo, algo así, y ya fue medio incómodo, pero las energías eran muy similares. O sea, la energía que ellos atraían, por ser varias personas y demás, como que se invoca la energía, no lo sé, pero ya tú me podrás decir un poco más, pero no sé, para la gente, ¿cómo se tienen que preparar las personas para recibir este tipo de energía, María Rita? Así es. Bien, eso que tú experimentaste en esta fantasía guiada, como bien lo dices, así se llama la técnica en psicología,
hay un primer punto, y esto lo podemos lograr todos. No crean que a mí, por ejemplo, en este momento, que ya puedo generar las visualizaciones con más sentires, o incluso poder tener recuerdos de la infancia que los había bloqueado por algún motivo y que ahora pueden aparecer en esas meditaciones y me permiten entender un poco de lo que de mi infancia, por decirlo así. Todos lo podemos hacer, porque todos tenemos esta capacidad de generar esta concentración contigo mismo. El primer punto es aquietar la mente. Ese es un primer elemento que yo les comento. Yo lo trabajo mucho, la parte de la meditación o la fantasía guiada, la trabajo mucho en mis terapias, sobre todo en el trabajo con duelo, cuando son situaciones, por ejemplo, muertes muy violentas. La mente está muy intranquila, tiene mucho miedo, está generando historias y bueno, no es para menos, ¿no? Entonces, para que pueda seguir el paciente con su proceso de terapia, primero tenemos que bajar ese nivel de estrés postraumático que vivió, porque a algunos les toca vivir la experiencia, ¿no? Donde fallece el familiar y ellos salen con vida, por decir un ejemplo. Entonces, un primer elemento es aquietar nuestra mente. ¿Cómo la logramos? Es muy sencillo. Hay múltiples recetas, pero yo les voy a hablar desde la experiencia y sobre todo voy a hilar un poco con la experiencia que vivió nuestro compañero Omar. La primera es, por ejemplo, en ese momento los llevamos a los compañeros que estábamos en ese círculo a que conectaran con la naturaleza. Y el conectar con la naturaleza es conectar contigo mismo, porque entonces bajo mi nivel de estar pensando en los pendientes que tengo, en las cuestiones que me están robando el pensamiento, y logro centrar mi pensamiento hacia lo que está en ese alrededor, pero parte primero de mí, de centrar la atención. Es decir, aquieto la mente de esos pensamientos que me están generando inquietud, estrés, preocupación, muchas cosas que nos pueden derivar, para poder centrarme en ese espacio. En el espacio de la naturaleza se puede hacer. Cuando estamos en casa se puede hacer en nuestro espacio. Por ejemplo, un momento importante es en nuestra cama, y se puede empezar a practicar estando acostados. No importa que me quede dormido, pero la idea es empezar a practicar, a poner nuestra mente, es decir, a poner atención tal vez en los sonidos que estoy escuchando, en los colores. Yo puedo decidir el estímulo en el que voy a centrar mi atención. Entonces, estoy inquietando la mente. Me pueden llegar pensamientos. La idea es no pelearme con ellos, porque si me empiezo a pelear, empiezo a caer en un estado de ansiedad, de angustia, y decir, es que yo no me puedo concentrar, es que yo no puedo centrarme, me genera ansiedad y la gente termina votando en los momentos de meditación o de las fantasías, se sale y dice, no puedo, y regresa angustiado o con mucha ansiedad. Entonces lo podemos empezar en casa, estando en cama, puede fijar un punto fijo hacia el techo, puede haber nada, su techo puede estar pintado blanco como el mío, pero yo fijo, tal vez en ese techo hay una pequeña ranurita diferente, algo, una pequeña manchita, algo que es diferente en medio de ese techo. Entonces yo centro, obviamente con la respiración profunda, porque eso me va a permitir, y eso lo puedo hacer durante varias veces hasta que pueda ir empezando a lograrlo. Esa es una manera. La otra, lo puedo hacer desde viendo una fruta también, viendo sus colores, me estoy centrando, porque ya lo que pasó ahí en la calle no me está interrumpiendo, estoy centrado en los colores de la naranja. Y si alguien me estuviera guiando, diría, imagínate, mira, ponle un color y nosotros le vamos a poner un color. Ahora imagina que lo partes, que la dispones y le vas poniendo un sabor, pero es porque ya antes logró aquietar la mente. Entonces, junto con las respiraciones guiadas. Después es dejarte fluir.
porque dentro de las fantasías guiadas no necesariamente tiene que ocurrir lo que el que está guiando eh, va a suceder. Alguien puede decir como lo que dijo Mar, pues es que yo vi otras luces o experimenté a lo mejor algo diferente, porque es lo que sus sentidos, su mente, sus emociones, su cuerpo físico y además su cuerpo espiritual está abierto a percibir en ese momento. Y puede ser totalmente. Y entonces se generan o llegan esas luces, esos colores, infinidad de estímulos, pero en realidad no nos los estamos imaginando, están llegando porque estamos abriendo como ese camino para que eso suceda. Después de ello es confiar en esa parte, en eso que estoy viendo, en eso que estoy sintiendo. Dejarme fluir, porque hay gente que se asusta, hay gente que es capaz de ver muchísimas cosas en esas fantasías y luego regresa con un montón de información y se asusta. No pasa nada. Es esa capacidad que tiene esa persona para poderlo hacer, para dejarse fluir y regresar. Algo que yo les recomiendo también es que cuando abrimos nuestro corazón, eh, en un sentido de amorosidad, de estar en ese momento presente, de ubicarnos, nos puede dar la pauta para que las emociones que lleguen sean positivas y nos generen un bienestar. Pero va a depender mucho, primero, de cómo aquieté mi mente y después cómo me permito sentir en ese momento. Claro, y también me gustaría a lo mejor explicar un poco más el proceso a lo mejor utilizado y alguna vez leí un libro que decía que lo utilizan tanto religiones como políticos como naciones. Se trata un poco de esta cuestión de canalización, primero de energía, de canalización, de focalización hacia un punto, me decías tú, pero después de cuestiones repetitivas, nada más que es las naciones, las religiones lo utilizan a lo mejor con fines para atraer a personas. La cuestión acá es que nosotros como psicólogos en muchos casos lo utilizamos para relajarnos a nosotros mismos, porque esta cuestión de atender personas mueve muchas energías y con esto nos alcanzamos a relajar y hasta mantener la mente en blanco de repente te tranquiliza para enfrentar nuevamente al cliente y darle lo mejor de ti, ¿no? ¿Me podrías platicar, ampliar un poquito más esto que estoy comentando, María Rita? Sí, esto que comentas, efectivamente, la parte energética, bueno, pues los seres humanos somos energía, en tanto a donde vamos y con nuestro actuar generamos energía, de acuerdo a qué estamos viviendo. Si yo estoy pasando, pongo el ejemplo de alguien que tuvo una pérdida y va al consultorio para empezar a trabajar el duelo, su energía primeramente es muy baja. Entonces, ¿cómo la percibo yo? Por ejemplo, primero la evidencia física, ¿no? Agotamiento, arrastra los pies, llega ganas, la forma en la que se sienta, primero como manifestaciones físicas. Pero además, lo curioso, y esta parte de lo que dice Omar es increíble, cómo nosotros percibimos esa energía, resonamos con la energía del paciente o del cliente y nos damos cuenta que viene bajo de piel. ¿Sí? Y entonces, en esa resonancia generamos una empatía emocional de lo que está pasando. Pero entonces también aquí, ojo con esta parte, nos podemos quedar en esa energía y salir, y nos ha pasado, porque a veces estamos distraídos en esa resonancia y nos quedamos en esa parte que sentimos enganchados y salimos de esa consulta con la energía baja. Cuando nosotros empezamos a hacer movimiento de esa energía, es decir, ya me di cuenta que el paciente viene con la energía baja, con una energía que está permeada de tristeza, de dolor o de muchas emociones, de miedo, entonces ahí mi responsabilidad es, si yo sé trabajar desde esta parte, la cuestión energética, mi responsabilidad es activar
o romper con esa energía baja para que el paciente se vaya con una energía un poco más alta. Si bien no le vamos a aliviar en esta sesión su dolor, pero sí que por lo menos se vaya más tranquilo, se vaya más en paz y confiado de que va a estar mejor. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso, por ejemplo, cuando te hablan de la cuestión de su pérdida, cómo se dio, de todos los emociones y sentimientos que están surgiendo, y entonces saber, platique, ¿qué le enseñó, no sé, tu esposo? Cuénteme de alguna experiencia bonita. Y le remonta. Tal vez le va a generar un poco de tristeza, pero ya le conectaste con un sentimiento positivo de esa relación y su energía empieza a subir. Ah, entonces le empiezas a validar como la parte bonita de esa experiencia y entonces vamos llevando que esa energía vaya de la muerte a la vida, porque al final de cuentas hacerle notar que usted sigue estando aquí vivo y nos quedamos, lo conectamos con la vida de esa relación que hubo. Entonces vamos generando la energía para que el paciente se vaya más tranquilo. Y entonces nosotros, si logramos detectarnos que nos pegó esa parte, también hay lo que tú decías, de poder nosotros también regularnos y saber qué estoy sintiendo y saber que esa energía fue del paciente, no es mía, porque a lo mejor yo llegué al consultorio muy tranquila y me voy con dolor de cabeza, doliéndome el corazón. A mí me ha pasado en algunas, me duele el pecho, o sea, la angustia que está viviendo el paciente por alguna pérdida, yo estoy con el dolor del pecho. Entonces, es también reactivarme, levantar la energía, y entonces regularmente lo que yo hago es llegar y abrazo a mis mascotas, las abrazo, juego un rato con ellas, hago mi meditación y me vuelvo a centrar, porque esa energía baja no era mía, era del paciente. Entonces, la cuestión energética, y esto no solamente yo doy el ejemplo del consultorio, pero también cuando nosotros vamos a, no sé, a visitar incluso una amiga que se siente triste, o estamos en una charla familiar, si por ejemplo la plática es de enojo o de queja, por ejemplo, llegas y la familia está hablando del mal gobierno, de que todo es gris, queja y queja y queja y queja, tú terminas enojado porque te enganchas con esa energía que permea el sentimiento del malestar y del enojo. Entonces, hoy escuchaba justamente a alguien que trabaja mucho con la energía y decía, la buena energía se contagia, pero también la mala energía se puede contagiar. Y hace la referencia, se puede, porque yo lo voy a permitir o no lo voy a permitir. Entonces yo puedo salir de esa reunión familiar fastidiado o venirme enojado, porque el sentimiento del enojo que permeaba esa energía me logró enganchar, porque tal vez yo traía un malestar de la calle, entonces fui como muy sensible a engancharme. Entonces, es bien importante como estarnos centrando, y esto es de todos los días, de todas horas. El desequilibrio energético está en todas horas y en cualquier persona. Claro, María Rita, igual comentarte, ¿no? O sea, esta parte de no sentir la energía del cliente es muy difícil, ¿no? Porque como tú lo decías, a veces el ánimo del cliente está muy abajo y de repente tú vas con toda la energía, pero te caes también, ¿no? Ahora, me parece que también pudiéramos comentarle a las personas que estas cuestiones energéticas y demás, creo que rayan por ahí en las cuestiones de hipnosis y demás. De hecho, la técnica es muy similar, pero también en las cuestiones de sugestión, en cuestiones, o sea, es muy fácil confundirse con otras cuestiones que pueden ser hasta falsas o que te pueden inducir a respuestas o que te prometan. Hay otras ciencias que te llegan a prometer cosas que son muy difíciles porque te las prometen en corto tiempo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos hablando con una persona preparada, María Rita, y a lo mejor con un charlatán? No sé si pudieras apoyarme con eso para que las personas lo sepan, ¿no? Sí, claro, yo creo que esto es bien importante, esto que comentas, porque ahorita yo creo que abundan nuevas formas de trabajo terapéuticas
y que han surgido de la nada y que te prometen efectivamente curarte en una varita mágica con una sesión o 2 sesiones. Sin embargo, hablo desde mi experiencia y desde lo que yo he leído, puedo sustentar esta parte. Habrá alguien de los que me está escuchando que opine diferente y también es muy válido. La parte de la charlatanería está ahorita muy ya arraigado, porque el ser humano estamos con muchas necesidades. Y hablamos de necesidades, o hablar más bien carencias emocionales, espirituales, mentales, físicas, y entonces es muy fácil atrapar a quien está sufriendo algún dolor físico, mental, emocional o alguna situación espiritual, que lo puedan enganchar y prometerle, como tú bien dices, que te voy a salvar o te voy a prometer que vas a poder ascender o ver o vas a, no sé, muchas cuestiones a veces increíbles, ¿no? Que a lo mejor ellos sí los creen y lo aseguran como verdad. Sin embargo, yo creo que alguien que trabaja, por ejemplo, en mi caso, la cuestión de la meditación y la fantasía guiada, primero hay una carrera de psicología donde me sustenta la parte de las emociones, la parte mental, donde reconozco la cuestión de las funciones del cerebro, la parte de cómo se desarrollan las emociones, cómo el sistema nervioso, las respuestas que tenemos, la incidencia en nuestras historias de vida, de los contextos sociales que ahora cada vez se da más auge esta parte, como el aspecto social juega un papel fundamental para formar a un ser humano, aunque traiga una predisposición genética, que antes decían que, bueno, era como tu destino, y ahora no, ahora se dice que hay otras cuestiones que pueden modificar y generar un destino diferente. La parte de las neurociencias, ¿no? Que cada vez nos están adelantando que el cerebro tiene nuevas oportunidades de regenerarse, de generar plasticidad neuronal, de aprender, de muchas funciones que hasta hace unos años también estaban como poco mermadas de información. Entonces, primero creo que tiene que ser un profesionista que tenga un sustento en psicología. Eso primera parte. Después, que haya tenido formaciones dentro del trabajo que hace. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo de hecho, sigo viviendo la meditación espiritual, entonces es un proceso que traigo ya de tiempo, de formación, y que no me hace sustentarme en que mi verdad es la mía, porque alguien puede llegar y me puede decir, pues, fíjese que yo no estoy de acuerdo con esa parte, y no me voy a pelear con el paciente, porque él me está hablando desde su experiencia, y yo le estoy apoyando desde mi experiencia. Él la puede aceptar o no la puede aceptar, porque para él lo que ha aprendido pues es de determinada manera. Entonces, mi formación en la meditación espiritual, yo le puedo dar estos elementos que le pueden funcionar de acuerdo a la problemática, que le van a ayudar, muy importante, le digo, la meditación, por ejemplo, si hace un ejercicio de concentración, si trabaja con la respiración profunda o otros ejercicios, nos van a ayudar al proceso. Entonces, desde ahí ya le estoy diciendo, esto nos va a fortalecer. Entonces, alguien que también es muy mental, que siempre está encontrando una respuesta y razonando y encontrando lógica, este tipo de técnicas no le van a funcionar, no le van a apoyar. ¿De acuerdo? Él va a decir, es su gestión, lo que pasa es que tú nos estás diciendo que yo vea eso y entonces mi mente está creando esa imagen y bueno, entonces con esas personas nos va a ser más complicado. Por eso es importante lo que les decía hace rato, quietar nuestra mente para que fluya. Entonces, viene a apoyar, viene a fortalecer los procesos.
Si no estamos siendo pacientes y alguien quiere vivir un proceso de meditación o un curso de autoconocimiento, también viene a fortalecer su caminar por la vida, en su rol como papá, como pareja, en el rol en el que esté bueno en la parte laboral, pero viene a fortalecer, no a resolverle mágicamente lo que esté viviendo. Entonces creo que eso nos da sustento y que la persona nos pueda platicar también, tal vez dónde recibió la orientación, cómo le fue en su experiencia, y esto puede sustentar lo que yo le voy a compartir al otro, sin imponer, sin hacerle saber que esto es lo que le puede ayudar, pero no es mi verdad, porque a lo mejor él encuentra otra técnica, otra forma de viajar y ver esas luces diferente, también se siente bien, diferente a la que yo le estoy compartiendo. Claro, María Rita. Estaba ahorita pensando, ¿no? Esta cuestión de eh, cómo se tiene que ser el- la persona que dirige este tipo de ritos, de rituales, o hasta si tú quieres el psicólogo, porque yo te escucho, yo he escuchado a mis terapeutas y tienen ya como un tonito, una sensación como de empatía, ¿no? En su hablar. Hace poco lo comentaba con un psicólogo que platicaba también, pareciera como que tenemos ciertas formas de comunicarnos ya después de tiempo, porque va de la mano también un tipo de lenguaje emocional. ¿Tú crees que existe ese término, lenguaje emocional, y cómo lo vamos adaptando o cómo lo vamos posicionándonos de él? Fíjate que me agrada mucho esta aportación que haces, porque pues yo creo que aquí le vamos al término lenguaje emocional, puede ser que ya tenga otro término desde la literacidad, que bueno, sería ahí como más bien desde ahí. Pero efectivamente la voz empieza a cambiar. Hay algo importante, algo que pasa, que te da la capacidad de desarrollar la habilidad, más bien desarrollar la habilidad, porque la capacidad la tenemos todos, desarrollar la habilidad de modular voz, cuidar los silencios, los espacios. Y cuando estás en este proceso, incluso logras sentir cuando alguien está inquieto y tal vez poderle hablar, o cuando el grupo está inquieto, poder bajarlo con la voz, tranquilizarlo. Entonces me daba risa porque decías, van generando como un tono de voz muy parecido. Pero desde mi caso, yo digo, aquí estoy, voy a hablar desde el corazón, que sea mi corazón el que hable en este momento y que sean las palabras que fluyan o que salgan de mi boca, que sean desde la sabiduría del corazón. Me encanta ese término, de hecho tengo un poema que se titula así, La sabiduría del corazón, porque creo que cuando hablas desde aquí, desde el alma, fluye, fluye. Eh, no ser tan pensado, tan sigue el paso 1, el 2, el 3, estos términos, se pierde, porque quien está recibiendo la meditación lo recibe también. Y nos damos cuenta en la calle, o por ejemplo con los políticos ahorita, ¿no? Escuchas a un político y dices, también decimos, ay, este discurso es el mismo. De hecho, incluso el tono de voz, y bueno, si nos enfocáramos a ese tema, encontraríamos que hay muchas conductas en el político que dan cuenta de ese discurso, porque como que es el que llega o el que capta el oído para enganchar para que voten por él. Entonces, en la meditación también se tiene que generar esa empatía emocional, pero yo le llamo desde el corazón, desde el alma. Y abrirte y van surgiendo las palabras, pero sí se juega mucho los momentos, los silencios, pautas que das, con modulas la voz, de repente más, como si te fueras endulzando para que sea atractivo incluso al oído, porque de repente no sé si les pase, escuchas audios de meditaciones y hay voces que
no son accesibles a tu oído, y de repente encuentras a alguien más y dices, esta voz me gusta, la siento aquí, la siento que conecto con ella, porque hay con voces que no conectamos, y pasen Claro. la charla. Sí, ustedes pueden platicar con alguien y decir, me encanta escuchar a esa persona o platicar con esta persona porque me gusta cómo platica, porque pone atención verdaderamente en lo que le está diciendo. Entonces, tiene que ver mucho. Y creo que hay tonos emocionales, ¿no? O sea, también depende como para qué lo quieras, porque hay voces que te despiertan, que te activan, y hay otras, como dices, yo me sorprendí mucho en alguna ocasión que hice una técnica con una de mis compañeras psicólogas en mi asociación, y de repente nos pone a escribir, y desde el contacto ya con la escritura y la forma en que nos iba guiando, de repente dices, wow, o sea, estoy sintiendo algo que me parece que nunca había sentido, ¿no? Ahora bien, también Carlos Monsiváis habla mucho de esta cuestión del político, porque dice el presidente, el político, generalmente hablan igual todos porque pareciera que van cargando la historia y no pueden desmerecerla, ¿no? Y por eso como que llevan un guión, un script. Pero en el caso particular de, pues de nosotros como psicólogos, me parece que también vamos adoptando ciertas técnicas y ciertas maneras de hablar, efectivamente. Yo por otro lado veo otro grupo de psicólogos, María Rita, te cuento, en donde también los veo de repente muy desparpajados, ¿no? Así como que estos cuates, como buena onda, como un poquito que te entienden desde la juventud y demás, aunque ya no sean tan jóvenes, pero también es otro modelo de psicólogo, ¿no? En el cual también pues tiene otra serie de herramientas en donde también de repente lo puedes ver bajar la voz, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es un tema muy interesante, nada más que me gustaría aportarle, así como si estuviéramos realizando una tesis hablada, me gustaría aportarle a las personas qué cosas pueden leer, qué autores. Yo te aportaría a lo mejor algunos que se me vienen a la mente, como Carl Jung, que habla mucho de estas cuestiones de las energías, de los simbolismos, de los arquetipos, de la sombra, del anima animus. Pero también me parece que por ahí podríamos hablar, me parece, ay, ahorita se me fue, no, sí, Wilhelm Reich, ¿no? Que es este cuate era psicoanalista, pero de repente se sale del psicoanálisis y se va a las cuestiones energéticas, y de repente pues hace un rompimiento con Sigmund Freud y se va a hacer su teoría. Los dos, particularmente los dos, el Wilhelm Reich va a dar con las cuestiones energéticas y abre todo este tema del Reiki y demás. Y por otro lado, Carl Jung se mete a las cuestiones de grupo y no sé si la gente lo sepa, pero él y el señor Rob o el capitán Rob, no sé cómo le llaman, son los creadores ¿es doble o triple A? Triple A es una pila, ¿verdad? De Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, algo tan interesante que en este círculo virtuoso del Círculo de Viena, ahí se generaron muchos grupos actuales, ¿no? No sé qué otros autores podrías aportar para que la gente igual se acerque a estos autores y pueda a lo mejor pues leer más, María Rita. Sí, bueno, uno de los autores que yo les puedo recomendar, bueno, son varios, pero dentro de estos, obviamente Eric Fromm, creo que con su libro La Maestría del Amor, perdón, es El Arte de Amar, La Maestría del Amor es de otro autor que también se los voy a recomendar. Me parece que Eric Fromm es un parteaguas para reconocer esa amorosidad o ese reencuentro contigo mismo, para poder ir encontrando un sentido en tu vida. Otro autor es el de los 4 acuerdos toltecas, que justamente tiene el de la maestría del amor, que no recuerdo ahorita su nombre. Créanme que leo, pero a veces soy mala para recordar los autores o los títulos, pero el autor de la maestría del amor, los 4 acuerdos toltecas son fundamentales para ir generando una transformación desde ti y ir transformando la visión que tienes en tu vida o que te habían formado durante algunas etapas de tu vida. Por otro lado, ahorita me gusta mucho Joe Dispenza, que es El placebo eres tú, justamente habla de cómo nosotros podemos autosanarnos, trabaja mucho la parte espiritual, tiene varios libros, es conferencista del Señor, pero Joe Dispenza
De verdad que búsquenlo, hay varios audiolibros, otros en PDF, y hay otro autor también, el del poder de la hora, que es alemán, Eckhart Tolle. Nosotros le decimos en la asociación el atole, ¿verdad? Pero es por chiste, ¿no? Este señor, el poder de la hora, también nos explica en el presente cómo entender y cómo saber que el pasado nos sustenta nuestra historia. Al final de cuentas, lo que vivimos atrás, nosotros no seríamos sin en esa historia que vamos ahora, pero también cómo genera vivir ese presente y construyendo un futuro. Son como de los autores que ahorita les podría recomendar, que a mí me han ayudado en este momento. En otra entrevista que me hacían algunas semanas, les decía que también esa parte va cambiando, ¿no? Hay autores que se van quedando, por ejemplo, Eric Fromm, y el libro Los Cuatro Acuerdos Toltecas, pero hay otros que se van agregando porque nuestros intereses también van cambiando. Nosotros, gracias Miguel Ángel Ruiz, así es el autor. Okay. Muchas gracias. Entonces, también vamos generando o buscando otra literatura, por ejemplo, Carl Jung. Me parece que eso también quedó para quedarse. Cuando leí la teoría de la sombra, fue así como muy impactante para mí, pero la historia cómo va describiendo, cómo al final de cuentas nos está describiendo nuestro actuar, de entender por qué actuamos o reaccionamos de determinada manera, ¿no? Entonces regresamos otra vez a esta parte del autoconocimiento, en esta parte, lo mencionabas, del ánimo y el ánimo, que encuentra un sentido hasta que conectamos en esas palabras. Podemos también leer muchos libros, pero si no conectamos con lo que estamos leyendo, no va a tener. Y tal vez ese libro, en algunos años lo vuelva a leer, y hasta entonces va a tomar sentido. Ahora, te escucho, ¿eh? Me parece que también los libros que mencionamos, bueno, los Cuatro Acuerdos no lo he leído, pero la mayoría de los que yo estaba diciendo, bueno, dije dos, pero como que son muy técnicos, ¿no? O sea, sí son desde la psicología, y creo que también hoy en día, sinceramente, creo que pudieran leer a Jorge Bucay, a Walter Rizzo, que también ya mezclan muchos autores, pero de algún modo ya lo hablan de manera más simple, más sencilla, y son fáciles de leer, ¿no? Porque en su defecto, libros más técnicos, yo también podría agregar el de, ahorita lo tenía, pero podría agregar a lo mejor el mismo de Carl Jung, ¿no? El del proceso de convertirse en persona. Y desde luego agregaría a Víctor Frank, cualquier libro, ¿no? O sea, el sentido de vida es indispensable. Pero son libros técnicos, de algún modo sí son, pues te estás yendo casi al creador, al autor principal, ¿no? O sea, al de origen, al de hasta atrás, ¿no? Y de algún modo ellos tuvieron que hablar un lenguaje técnico porque estaban reinventando la psicología, ¿no? Es por eso que se vuelven un tanto difíciles, porque hablan muy técnicamente, y ya estos autores que estamos mencionando ya empiezan como que a hablarlo de una manera más sencilla y muy entendible, ¿no? Está Virginia Woolf también, parece que sí habla de estas temáticas, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo que agregar respecto a este tema? Sí, dime. Sí. Y que les quiero recomendar, de hecho está en audiolibro, es Muchas vidas, muchos maestros. De verdad, este libro les va a generar esa inquietud por conocer de nuestras vidas pasadas. Es un tema muy importante. De hecho, este autor tiene varios libros, pero para mí ese ha sido fundamental en este trabajo que ahora estoy trabajando de manera personal con la meditación espiritual. Claro, y agregaría desde luego a Wayne Dyer, que habla mucho del ego, ¿no? De las cuestiones del ego, ¿cómo se llama esta cuestión? El cambio, ¿no? El cambio. Y lo pueden ver, de hecho, en YouTube. O sea, esta cuestión de la película del cambio es indispensable. Es un poco aburrida, les soy sincero, si no están acostumbrados a escuchar. Pero si le ponen atención, créanme que hay grandes cosas por entender, ¿no? Entonces, bueno, cambio un poquito radicalmente de tema. Me parece como que ese punto lo cierro. Y me voy al tema de cómo
en tu proceso educativo, María Rita, de repente empiezas por psicología educativa, si no me equivoco, y te vas Sí, moviendo a la psicología clínica y eres maestra en terapia familiar. No sé qué más hayas hecho, pero ¿qué te fue moviendo? O sea, ¿hubo alguna cuestión que te motivó a quiero estudiar ahora esto o quiero estudiar ahora esto? Y esto a lo mejor le puede ayudar a muchos adolescentes que de repente no saben qué estudiar y de repente a los 18 años, a los 17, 16, los casi los obligamos como papás a tienes que saber ya qué estudiar, ¿no? Y a lo mejor uno ya termina entendiendo qué querer estudiar hasta después cuando termina la carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso, María? Si nos puedes aportar. mira, qué interesante. Bueno, cuando yo era pequeña yo soñaba con ser maestra, entonces la situación no era como muy agradable en mi casa económicamente, ser la mayor. Sin embargo, yo soñaba y de hecho jugaba a ser la maestra. Jugábamos a la escuelita, obviamente yo siempre era la maestra. Y entonces en este transitar eh, llego a estudiar la parte de auxiliar de educadora, porque tenía que trabajar y estudiar para poder conseguir y estudiar la licenciatura en preescolar, porque ese era mi sueño. Entonces, la primera es como luchar por tus sueños, tus ideas, tus gustos. Creo que van apareciendo desde la infancia. Yo que trabajo con niños, te vas dando cuenta el niño que le gustan los animales, que va para veterinario, el niño que, que quiere que estés bien de salud o que te está sanando, que va para medicina y así. Vamos como encontrando perfiles desde pequeñitos. Pues en mi caso, pues yo quería ser maestra, ya llego a parte de ser maestra, y estando en el proceso de ser maestra preescolar, me daba cuenta que los procesos pedagógicos o más bien el proceso de enseñanza-aprendizaje no avanzaba o no se lograban los aprendizajes esperados con los niños porque hacía falta algo más. La parte de los padres de familia era como otro asunto que los padres, había situaciones que yo no podía comprender. Para mí lo importante era la parte pedagógica y que se lograra el objetivo de los aprendizajes que me exigían en la escuela donde trabajaba, porque yo empecé a trabajar en escuelas particulares, ahorita ya trabajo para la SEP, pero entonces así pasaron como unos 5 o 6 años trabajando y tú decías que aquí falta algo más. Veía a los niños que llegaban de hogares disfuncionales, de padres alcohólicos, había violencia, el niño que era totalmente descuidado o el niño totalmente sobreprotegido, había como varios contextos de los alumnitos. Y entonces a mí me pesaba esa parte, como que yo quería ayudarlos. Se sabía que no les podía resolver la vida, pero quería tener como las palabras para apapacharlos, ¿sabes? Yo decía, que estén aquí, el tiempo que estén aquí en la escuela puedan estar contentos, tranquilos y puedan disfrutar esta estancia. Y entonces surge la idea de estudiar psicología. Entonces entro a la cuestión de psicología educativa porque era para apoyar el proceso pedagógico de los niños. Y entonces empiezo a trabajar con los niños. Desde estando en la licenciatura tenía mis grupitos de atención psicopedagógica porque es como la línea hacia allá de la psicología educativa. Entonces yo decía, bueno, ok, alcanzo a observar la parte conductual, la parte emocional, pero seguía en la parte pedagógica, viendo por qué el niño no aprendía, y generaba estrategias, trabajamos con el niño, pero el niño regresaba a casa y era otra vez el asunto, el niño regresaba con las mismas situaciones. Entonces dije, creo que aquí está haciendo falta algo más. Entonces, empecé a buscar una maestría, ya que me titulé de la licenciatura, estando trabajando como maestra. Obviamente mi proceso o mi función como docente estaba más fortalecida. Ya podía hacer más cosas de las que yo quería, pero seguía como limitada. Entonces, eso me llevó a buscar una maestría. Estaba entre las opciones de digital, incluso análisis, eran las que ahí estaban más movidas. Sin embargo, encuentro la publicidad por azares, viendo en la calle en la ciudad de Morelia y encuentro en algún espacio cultural la información, psicoterapia familiar. Y llamo y me dan el contexto y dije, de aquí soy.
es lo que necesito, lo que me va a poder ayudar a fortalecer el trabajo con los padres y con los chiquitos. Entonces esa parte me fue llevando hacia la psicología clínica. Entonces, estando ya en la parte de en la terapia familiar, tenía más herramientas para poder trabajar con el padre de familia. Ya no era solamente, señora, es que tiene que ponerse a estudiar media hora. Entonces, ahora era, señora, mire, le voy a pedir que Carlitos dice que no lo quieren, que no lo abrazan, lo veo en esta situación. O sea, le señalaba la conducta obviamente con mucho cuidado, y entonces le decía, le voy a dejar de tarea que le dé 5 abrazos y después se van a poner a hacer la tarea juntos. Entonces, era el mismo objetivo pedagógico, pero ahora le incluiría un motivante emocional, socioemocional, que fortalecía el aprendizaje del niño. Y entonces fui viendo, sorprendida, que los resultados eran diferentes cuando tenía esa conexión con el padre y dije, es que el padre es el responsable. Y si el padre no se pone las pilas, si yo no le llevo al padre, entonces el chiquito es el resultado. Entonces no voy a poder hacer y me voy a estar peleando con este asunto. Me fui inclinando hacia la parte de terapia familiar y finalmente hice una certificación en psicología forense. Esta sí fue más por una invitación de una gran amiga, porque ahí sí a mí no me llamaba la atención. Las otras sí tuvieron como un motivo importante, sin embargo, estando ahí aprendí muchas cosas. Y entonces ahí es como nos va dando una necesidad, nos va llevando a la otra, querer aprender. Cuando estoy en este caso, en la parte de la terapia familiar, mi primer caso de estudio fue un proceso de duelo. Entonces, había una pérdida y a partir de esa pérdida se había generado pues una pareja por distanciarse, unos hijos con problemas de violencia entre hermanos y problemas en la escuela ya muy fuertes, una adolescente con anorexia y dentro de la pareja había ya depresión profunda y alcoholismo, entonces el asunto era grave. Entonces, estando ya en el trabajo con esta familia, que era mi primer estudio de caso, le daba muchas vueltitas al duelo. Entonces era como que no le quería aterrizar, hasta que mis asesores me dijeron, a ver, María Rita, ¿por qué no le entras al duelo? Entonces me preguntan, no, pues, ¿has tenido duelos importantes? Sí, la muerte de mi papá, pero hace tantos años y ya, ¿no? Ya pasó, ya lo trabajé en terapia, me empieza a confrontar. Que no había logrado de manera completa el duelo o no lo había terminado de trabajar con bien, elaborar ese proceso. Y entonces me dijo el doctor, necesitas trabajar tu proceso de duelo para que puedas hacer intervenciones de manera efectiva cuando te lleguen los casos, porque no vas a poder evadir esta situación o decir, ese caso es de pérdida, no, o ese sí, o no, los casos te van a llegar y más en la Europa, que conocemos que la violencia está a la orden del día y tenemos muchas muertes por el tipo de muerte violenta. Entonces, esa parte me fue llevando a ir pensando en trabajar con duelos. Entonces, me resistí y me fui metiendo más a la parte clínica, todavía más. Al principio entro en la asociación con un poco de resistencia, entro desde la planeación, me llaman como, más bien como maestra, no como terapeuta, para trabajar la parte de la planeación estratégica, para trabajar los talleres. Desde afuera era como diferente, ¿no? Cuando te toca ya vivir los procesos de duelo con las personas, y escuchar a las personas de diferentes tipos de muertes y pérdidas de hijos, hermanos, bueno, de varios integrantes. Entonces surge la necesidad de ahora fortalecerme o entrar en la parte de la cultura. Y entonces les cuento esto porque una necesidad me fue llevando a otra, a la otra, para seguir fortaleciendo. Al final de cuentas es el servicio que tú puedas ofrecer que pueda estar cada vez más integral. Que no nos quedemos con una licenciatura, intentemos
estudiar más cursos, diplomados, talleres que vienen a fortalecer y nos dan herramientas. Entonces, ahora trato de buscar la parte de talleres que ya me den como más herramientas más técnicas, por ejemplo, el trabajo con los niños. Entonces, ahora estoy en la decisión de trabajar, estudiar un diplomado de terapia de juego o terapia de pareja, porque hay esa necesidad, ahorita me está llevando hacia allá. Y en el caso de la de la tanatología, de poder trabajar la terapia del arte con los niños que viven un duelo, porque es una forma más sencilla. Ya tuvimos una experiencia, pero hay que fortalecer. Lo vimos desde la literatura, pero la idea es meter teatro, danza, poesía, bueno, los lenguajes artísticos que puedan, donde el niño puede expresar las emociones. Entonces estoy como en esas necesidades ahorita para ver cuál. ¿Cuál sigue, no? Pero bueno, María, ahorita voy a ir cerrando porque de algún modo también ahorita tengo otra entrevista, pero de verdad estoy muy agradecido contigo por haber tomado la entrevista. Me gustaría igual, siempre termino con estas preguntas, algo que tú quieras aportar que no te haya preguntado y que te parezca importante que a lo mejor la gente sepa. Híjole, muchas cosas. No, creo que hoy en este momento, María Rita, y venía de atender a una paciente y fue como una idea muy clara que dije la quiero compartir. La importancia de vivir el aquí y el ahora. Hoy estoy viva, hoy puedo hablar, puedo tener la dicha de estar aquí con ustedes, de poder ver, de poder escuchar los ruidos de la calle, la importancia de agradecer este momento. Y esto que sea permanente, cada día que amanezco, cada día que me voy a la cama. Eso me gustaría que lo pudiéramos llevar a cabo, trabajar la parte de la gratitud y nos vamos a dar cuenta, amigas y amigos, que somos seres abundantes y que eso nos va a permitir poner atención en lo que sí tenemos, no en lo que nos falta. Somos abundantes. Muy bien, María, te agradezco mucho estas palabras, desde luego parecen muy interesantes. Y comentarte, yo actualmente tengo las plataformas en las que me estoy manejando, es tanto en YouTube, también en Instagram, en Facebook y en TikTok ya estoy como Psicomar Susano, entonces ahí me pueden buscar. Pero adicionalmente ya acabo de hacer la página ahora de podcast Perspectivas Psicológicas, entonces ahí nos pueden encontrar este tipo de entrevistas que tengo. Y ya tengo un montón, ya ahorita ya creo que esta viene a ser como la número 26, 27, algo así. Pero pues imagínate, ¿no? Entonces la voy a agendar más o menos por ahí de julio, más o menos. Pero muy interesante. Entonces les pido igual a las personas que apenas nos vieron hoy, pues igual que vayan, que chequen el YouTube podcast Perspectivas Psicológicas. Y adicionalmente, pues en mi Facebook, Psicomar Susano, pues pueden ver las otras entrevistas. También tengo una página llamada igual en Facebook, Podcast Perspectivas Psicológicas. Pero me gustaría saber, María Rita, ¿cómo te pueden encontrar las personas que quieran también conocerte, que quieran a lo mejor alguna consulta, alguna cuestión? ¿Cómo te podrían encontrar a ti? Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte y reconocer este trabajo de hacer los podcasts, porque no es algo tan sencillo, hay que dedicarle tiempo. Esto es invertirle y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y compartir, porque creo que cuando nos quedamos con lo que tenemos, solo es conocimiento, cuando lo compartimos se transforma en sabiduría. Entonces, muy loable tu trabajo, de verdad mi respeto y mi admiración para lo que haces como persona y como profesionista. Y bueno, me pueden encontrar como María Rita, ahorita solo manejo el Facebook, bueno, el Instagram pocas veces lo uso, ya lo voy a usar un poco más, ahora esta parte de la tecnología, la cuestión de la educación nos ha llevado a manejar más plataformas, estoy en ese proceso, pero en el Facebook como María Rita, así me pueden encontrar y a veces comparto un poco, sobre todo más de poesía, porque me gusta mucho trabajar con la poesía, con narrativa terapéutica. Muy bien, y contarles también al público, ¿no? Fue un poquito difícil coincidir con María Rita, pero en este momento tenía un espacio así chiquito, y pues agradecerte más que nada, María Rita.
Igual voy a dejar colgado aquí en Instagram este directo y posteriormente lo voy a publicitar en las otras páginas. Muy bien, María Rita, pues que tengas excelente noche. Gracias y Muchas saludos gracias. y bendiciones para todos. Gracias, hasta luego, nos vemos. Bye.